Yo soy R2 ya de terapia intensiva. El tema del día de hoy que vamos a abordar es el abordaje del paciente con alteraciones del estado de conciencia en la unidad de cuidados intensivos. Pues vamos a comenzar. A grosso modo, estos son los puntos que vamos a tocar. Alguna definición, componentes, parte de la fisiología, el abordaje, la clasificación y el abordaje terapéutico de una manera general. En cuanto a la definición, la conciencia se puede abordar de diversas aristas, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, un punto de vista desde las neurociencias, un punto de vista médico. Él es un neurocientífico, Rodolfo Ginás, es un neurocientífico de origen colombiano que radica en Estados Unidos. Él ha hecho diversas investigaciones, pero desde el punto de vista de las neurociencias, en relación con su esposa, que es filósofa, y ellos le dan tanta importancia a la conciencia porque dicen que actualmente, a pesar de todo este tiempo que llevamos de vida los seres humanos en la Tierra, no se han dado definiciones precisas como para establecer qué es la conciencia, pero sin embargo, conforme sigan pasando los años, cada vez estamos un poco más cerca de lograr entenderla. De manera general, ya haciendo un poco, dejando por un lado la parte filosófica y entrando un poco más en materia, tenemos que la definición de conciencia es un estado de alerta en el cual tenemos pleno conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Eso es la conciencia de manera general. ¿Cómo se llega a la conciencia? Haciendo una relación o integrando lo que captamos a través de nuestros 5 sentidos en el sistema nervioso central, lo cual, a lo largo de nuestras experiencias, vivencias y también, sobre todo esas dos cuestiones, podemos integrar o relacionarnos con nuestro entorno y podemos entender todo lo que nos rodea. Por consiguiente, decimos que un paciente tiene cierto grado de alteración de la conciencia cuando no podemos integrar la información que nos llega a través de nuestros 5 sentidos. Cualquier integración anómala nos hace perder la conciencia, o 2, no integrarla de manera correcta, o por lo tanto no podemos comprender la realidad de una manera adecuada. La conciencia de manera general y científica está compuesta principalmente por 2 cosas. Una cosa es el estado de alerta, de vigilia, que tiene que ver más con que el paciente esté despierto, pero el que un paciente esté despierto no significa que sea consciente. Esa parte se encuentra de manera estructural o tiene que ver específicamente con el tallo cerebral y específicamente con el sistema reticular activador ascendente. Podemos tener pacientes aquí que están despiertos con los ojos abiertos, pero eso no significa que el paciente sea consciente. Entonces se necesita un segundo componente que se llama el entendimiento. El entendimiento, tienes que hacer una correlación entre tus 5 sentidos y hacer una correlación que se da específicamente en la corteza cerebral, específicamente en la corteza frontal y temporal. Al hacer esa correlación o esa unión de esos 2 componentes, podemos decir que un paciente es completamente consciente de lo que lo rodea o de su entorno. No pueden coexistir una sin la otra, las 2 tienen que estar para que el paciente, digamos, que tiene cierto grado de conciencia. Regresando un poco a los antecedentes históricos, los primeros estudios de la conciencia se realizaron en 1930. Los primeros se realizaron por el neurocientífico Brenner. Llevó estudios en gatos en los cuales hacía ciertas lesiones a nivel del sistema nervioso central a lo largo de todo el eje prácticamente, y él lo que descubrió que los gatos perdían el estado de conciencia cuando se lesionaba cierta estructura que se ubica entre el mesencéfalo y lo que es el bulbo raquídeo. Actualmente, esa parte estructural se conoce como lo que es el puente, y ellos descubrieron que si se lesionaba específicamente el puente de una manera importante, dicho animal perdía su estado de conciencia y era incapaz de relacionarse con su entorno.
Ya posteriormente, en 1949, los siguientes neurocientíficos, Morus y Magon, descubrieron que había ciertos núcleos o cuerpos neuronales ubicados específicamente en esa área pontina que ellos denominaron sistema reticular activador ascendente. No solamente es un grupo de neuronas, son diferentes grupos que contienen diferentes o son capaces de disparar diferentes neurotransmisores, y si esa área en específico se daña, pues bueno, también se pierde el estado de conciencia. De manera general, pues bueno, se empezaron los estudios siendo de estudios un poco más gruesos a hacerlos un poco, o conforme pasó el tiempo, cada vez más finos. Posteriormente, ya otros neurocientíficos descubrieron que el sistema reticular activador ascendente, si bien su mayoría o la mayoría de núcleos estaban ubicados en el área pontina, ellos lo que decidieron o lo que descubrieron fue que podían dividir dicha área o dicho sistema reticular en tres segmentos diferentes: un área tegmental, un área de techo y un área basal. Prácticamente la más importante es el área del tegmento, porque se pueden lesionar las otras dos estructuras y el paciente no puede perder el estado de conciencia, pero sin embargo sí puede disminuir su estado de conciencia. Pero si perdemos lo que es, o se lesiona por completo lo que es el área del tegmento, pues bueno, el paciente pierde por completo su capacidad de integrar y de relacionarse con su entorno. Posteriormente, igual se hicieron otros estudios ya por el neurocientífico Gillard en 1960, donde descubrió que los cuerpos neuronales que les acabo de mencionar se podían subdividir en otra clasificación en relación al tipo de neurotransmisor que era capaz de producir o secretar pues ciertas neuronas. Él dijo que el sistema reticular activador ascendente se podía dividir principalmente en 4 núcleos. El primero de ellos es el locus cerúleo, que trabaja principalmente con noradrenalina. Los núcleos del rafe dorsal y medial, que trabajan con serotonina y dopamina. Los núcleos tuberomamilares, que se relacionan con la histamina. Y los núcleos pontino y tegmental laterodorsal, que trabajan con la acetilcolina. Lo anterior es importante porque el sistema reticular activador ascendente tiene diferentes proyecciones, tanto al tálamo como a la corteza somatosensorial. Es importante cuando un paciente pierde el estado de conciencia, si es que se utilizan pues bueno, estudios con biomarcadores, pues bueno, podríamos en teoría descubrir qué área se dañó. Primero con la clínica, ¿no? Pues si es un paciente a lo mejor que tiene los ojos despiertos y que a lo mejor no moviliza las extremidades, podríamos decir que el área que está dañada pues es la corteza cerebral, y podríamos inferir qué grupo neuronal es el que está dañado. Otro ejemplo podría ser que a lo mejor no se dañó en un 100% el sistema reticular activador ascendente en su área tegmental, pero sí se dañó el área ventral, y por lo tanto pues podríamos inferir que ciertos grupos neuronales ubicados en esa zona pues bueno, son los que están afectados. Eso pues bueno, son estudios un poco más finos. En teoría deberíamos de conocerlo e inferir qué áreas están dañadas de nuestros pacientes, pero pues bueno, es conocimiento un poco más fino. Esta diapositiva es importante porque nos da a entender por qué los pacientes, podemos tener aquí pacientes con ojos abiertos, que nosotros podríamos inferir o creer que los pacientes nos están escuchando cuando en realidad no. El sistema reticular activador ascendente, vaya la redundancia, pues bueno, tiene principalmente 2 vías de conexión hacia el sistema nervioso central. Tenemos una vía que atraviesa prácticamente, comienza el sistema reticular activador ascendente en lo que es el tallo cerebral, emergen vías que llegan a lo que es el sistema talámico, que es un centro de referencia, y posteriormente se derivan a la corteza central. Tenemos una segunda vía, que es una vía, esa es la vía retículo talámico cortical. Pero si se llega a dañar esa vía, tenemos una vía de escape que no hace prácticamente lo que es una sinapsis o conexiones con el tálamo, sino que se lo brinca y llega directamente a la corteza del área frontal y del área temporal,
y por lo tanto, pues igual el paciente puede no movilizarse, pero sin embargo puede estar consciente de lo que sucede a su alrededor. Es la importancia que tienen las diferentes vías del sistema reticular activador ascendente. En cuanto a la fisiología, pues es importante también entender que los pacientes obedecen a un ritmo circadiano. Generalmente, cuando un paciente se despierta en la mañana, por ahí de las 6, 7 de la mañana, en un paciente, supongamos que no está aquí en la UCI, es cuando las neuronas están con una mayor carga de neurotransmisores y por lo tanto el estado de vigilia y conciencia es mayor. Pero conforme van transcurriendo las horas del día hasta llegar a las 3, 4 de la mañana, podemos notar, como se ve en la gráfica del lado derecho, que esa capacidad de disparar de las neuronas y que esa cantidad de neurotransmisores que pueden relacionarse con las otras neuronas y mantener a un paciente despierto, pues bueno, disminuye y por lo tanto el nivel de conciencia de manera fisiológica puede llegar a deprimirse o puede estar tan disminuido que el paciente pues, persiste en un estado de somnolencia constante o puede incluso llegar a dormir. El estado de conciencia prácticamente se mantiene cuando esas neuronas disparan en su totalidad en la mañana cuando nos despertamos y tienen una adecuada sinapsis en las áreas corticales y talámicas, pues bueno, para de ahí favorecer pues, las distintas conexiones neuronales que tienen. Esa manera general, rápida, el proceso fisiológico que tiene que ver con lo del estado de conciencia. En cuanto a lo que nos compete a nosotros, pues bueno, es el abordaje. Prácticamente para hacer un abordaje se necesitan cumplirse 5 situaciones. Tenemos que realizar una historia clínica completa, tenemos que enfocarnos en lo que es la exploración neurológica, podemos apoyarnos de estudio de imagen y de laboratorios, y podemos incluso ser un poco más minuciosos y observar lo que son las constantes vitales de los pacientes y al final integrar estas 5 variables y pues bueno, establecer un probable diagnóstico del estado de conciencia que el paciente tenga. En cuanto a la etiología de la disminución o pérdida del estado de conciencia, generalmente se divide en 2. En las que afectan directamente de una manera pues vaya, directa, lo que es el sistema nervioso central, como una injuria, como puede ser un EBC, isquémico hemorrágico, puede ser un trauma severo del cráneo, puede ser lo que es la presencia de una neoplasia, puede ser un estatus epiléptico. Cualquier daño directo en lo que es la masa encefálica, pues nos va a alterar el estado de conciencia. Sin embargo, pues bueno, hay algunas otras alteraciones que tienen que ver no propiamente con el sistema nervioso central, pero que sí, algunas alteraciones sistémicas pues pueden afectarlo de una manera secundaria, como puede ser una insuficiencia renal aguda, puede ser una insuficiencia hepática, puede ser la exposición a los medicamentos que nosotros utilizamos aquí en la terapia, el uso excesivo de sedantes o analgésicos, pues bueno, también nos pueden condicionar alguna alteración del estado de conciencia. También pues algunas alteraciones metabólicas como trastornos hidroelectrolíticos o alteraciones a nivel de la glucosa, pues bueno, nos puede condicionar una disminución de la misma. En cuanto a la evaluación inicial, es importante hacer una adecuada anamnesis. Siempre tenemos que investigar cuando realizamos una historia clínica o un ingreso de los pacientes, preguntarle al familiar pues, más cercano cuándo comenzó o de qué manera comenzó la pérdida del estado de conciencia. Por poner algunos ejemplos, si el paciente tuvo una pérdida o deterioro del estado de conciencia de manera abrupta, generalmente debemos de pensar en alguna alteración vascular. Generalmente esto nos puede orientar a que el problema, pues bueno, puede ser de origen isquémico o puede ser de origen hemorrágico. Tenemos que ver si la progresión es lenta o la progresión es rápida. Si la progresión es rápida, también nos orientaría muy probablemente a que el problema sea de origen pues, vascular. Caso muy diferente a cuando la pérdida es de origen insidiosa. Ahí generalmente pues, no tenemos que pensar tanto en algo de origen vascular, sino más bien en la presencia de quizás una masa tumoral que esté afectando o comprimiendo el sistema reticular activador ascendente de manera progresiva. Y pues bueno, la pérdida del estado de conciencia será de una manera pues más paulatina.
O también tenemos que ver si ese cambio en el estado de conciencia que presenta el paciente venía precedido de algunas otras alteraciones o condiciones, como pueden ser la presencia de alguna neuroinfección o alguna alteración pues metabólica. Es importante, pues, como les comentaba, analizar lo que son las constantes vitales. Si el paciente tiene fiebre, pues bueno, podríamos orientarnos a que esa alteración del estado de conciencia podría deberse a alguna infección, ya sea sistémica o propiamente del sistema nervioso central. Podríamos incluso pensar en quirófano que el paciente desarrolló datos de una hipertermia maligna, pero bueno, secundaria al uso de fármacos halogenados, opioides que se utilizan en el proceso transanestésico. O si el paciente tiene datos de hipotermia, pues bueno, podemos pensar que el paciente tuvo algún dato de hipoglucemia, falla circulatoria periférica o alguna intoxicación alcohólica. También la respiración nos habla de manera un poco general y ambigua sobre dónde pudiera estarse presentando el daño. Si el paciente tiene una respiración que comienza siendo lenta y se va haciendo cada vez un poco más superficial y más rápida, tenemos un tipo de respiración que se llama Cheyne-Stokes, y en teoría podríamos inferir que el daño se encuentra pues en el cerebro medio o lo que es el diencéfalo. En cambio, si tenemos un patrón de respiración un poco más rápido y continuo, pues bueno, podríamos inferir que el daño está prácticamente en el mesencéfalo. Si tenemos un tipo de respiración lenta pero profunda, podríamos decir que es una respiración apnóstica y que el daño pues se encuentra en la protuberancia. Si el patrón, pues bueno, no tenemos un patrón definido, sino que es todo caótico, tenemos una respiración pues atáxica y podríamos inferir que el problema se encuentra prácticamente en lo que es el bulbo del sistema nervioso. Eso pues es la manera clínica en la cual pues nosotros podríamos inferir dónde se encuentra el daño. Sin embargo, pues bueno, tenemos que ser un poco más objetivos, establecer un número y decir en qué grado de alteración de conciencia se encuentra pues el paciente. Hay más de 50 escalas, según los artículos, que dicen con las cuales podemos evaluar el estado de conciencia que tiene un paciente. Sin embargo, aquí en la terapia intensiva principalmente hay 4. La primera de ellas es la escala de coma de Glasgow, que nos evalúa o nos puede decir el índice o la profundidad de alteración del estado de conciencia que tiene un paciente, y nos habla sobre el pronóstico que pueda llegar a tener ese paciente con relación a los datos o a los números que nos arroje la escala. Otra escala que nosotros podemos utilizar es la escala de Foucault. Esa escala es un poco más específica para los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque se utiliza generalmente en pacientes intubados o que tengan cierto grado de sedación profundo o que incluso se encuentren en coma. Una tercera escala es la escala de Jouvet, en la cual, pues bueno, podemos evaluar el nivel de conciencia, pero podemos encontrar pues el daño estructural que el paciente pudiera presentar. La otra escala que también generalmente utilizamos es la escala de RASS, aunque se dice que es una escala de sedación, pero pues también nos habla sobre el grado de conciencia que el paciente pudiera presentar cuando se realiza o cuando se evalúa. La primera de ellas, pues ya la conocen, es la escala de coma de Glasgow, el puntaje mínimo 3 y el puntaje máximo de 15 puntos. Conforme va disminuyendo el puntaje, quiere decir que el paciente tiene un mayor grado de deterioro del estado de conciencia y que por lo tanto pues el pronóstico es peor. Los puntos que evalúa pues es la respuesta ocular, verbal y motora, y pues bueno, eso lo pueden ver pues ahí en la imagen. La siguiente escala que tenemos es la escala de Foucault. Básicamente parte de 0 puntos hasta un puntaje máximo de 16 puntos, y es un poco diferente a la escala de coma de Glasgow porque evalúa dos cosas más. Evalúa la presencia de reflejos del tronco cerebral y también evalúa lo que es la respiración. Igual, a mayor puntaje quiere decir que el estado de conciencia es más óptimo, y a menor puntaje quiere decir que pues igual el deterioro de la conciencia pues será mayor. La otra escala es la escala de coma de Jouvet. Prácticamente evalúa dos funciones encefálicas primordiales. La primera, qué tanto es capaz de percibir su entorno el paciente, todo lo que lo rodea, y la capacidad de reaccionar a diferentes estímulos.
El puntaje máximo que tiene esta escala prácticamente es de 14 puntos y el puntaje mínimo es de 4. Esta escala, a diferencia de las otras, es contraria. Conforme, si el puntaje resulta ser menor, quiere decir que el paciente tiene mayor capacidad de relacionarse con su entorno, y si el puntaje es mayor, quiere decir que la capacidad de relacionarse con su entorno pues prácticamente es menor. La escala de agitación o de sedación de RASS también es una escala muy conocida aquí con nosotros. Prácticamente va de un RASS de -5 puntos a un RASS de 4 puntos. Si el puntaje es más negativo, quiere decir que el grado de sedación o el grado de alerta pues es menor, pero si es más positivo, no significa que el grado de conciencia del paciente sea mayor, sino puede ser que esté alterado, pero que tenga datos pues de agitación, de delirio o de alguna otra pues situación. Pero pues sí nos sirve por lo menos para valorar si el paciente pues está dormido o está inconsciente. Continuando con lo de la exploración física, es importante para nosotros evaluar lo que son las pupilas, porque también las pupilas van en relación al sistema nervioso central, y el tipo de pupilas que nosotros podamos ver en los pacientes nos pueden orientar principalmente hacia cierto daño estructural que pudiera tener ese paciente en ese momento. Es importante valorar la simetría, es importante valorar el diámetro, es importante valorar qué tanta capacidad de respuesta tienen esas pupilas hacia un estímulo luminoso. Generalmente podemos encontrar 5 tipos diferentes de pupilas en los pacientes, y cada tipo de pupila en específico nos puede orientar hacia dónde está el daño estructural que el paciente presenta con relación a ese hallazgo clínico que nosotros pues acabamos de explorar. Tenemos unas primeras pupilas que se llaman pupilas talámicas, donde prácticamente el daño está en el cerebro medio y encéfalo. Son pupilas generalmente mayores a 2 milímetros, pero lo importante es que tienen capacidad de respuesta a la luz. Entonces, si nosotros aplicamos un estímulo luminoso, son capaces de contraerse. Si lo retiramos, pues bueno, son capaces de dilatarse. A partir de las siguientes pupilas, el daño estructural es un poco más importante. ¿Por qué? Porque generalmente son pupilas que no responden a la luz, pero sí varían mucho en tamaño. La siguiente estructura que pudiera dañarse es el mesencéfalo. En el mesencéfalo podemos encontrar pupilas de diferente tamaño, e inclusive podemos encontrar cierta anisocoria conforme se va dañando esa área en específico del cerebro. Podemos encontrar, son pupilas que no son reactivas a la luz, son pupilas que van de los 3 a los 7 milímetros generalmente, y podemos encontrar anisocoria. Si es que encontramos anisocoria en un paciente, como lo solemos encontrar aquí en la terapia intensiva, podemos decir o inferir que el daño está ubicado en esa área, y que generalmente puede verse una que se está comprimiendo el tercer par craneal, ya sea pues por algún vector, como puede ser algún sangrado, puede ser la presencia de una masa, puede ser la presencia pues, de edema cerebral. El quinto tipo de pupilas son unas pupilas puntiformes que no responden a la luz, son pupilas generalmente de menos de 1 milímetro de diámetro, y nos hablan de que el daño se encuentra principalmente en lo que es el área pontina, y que pues bueno, es un paciente que está muy grave y que por lo tanto pues bueno, tenemos que iniciar pues medidas antiedema o valorarlo en conjunto con el servicio de neurocirugía pues para ver si no hay alguna alteración estructural que nos esté condicionando ahí algún daño. Las pupilas normales que nosotros tenemos que encontrar en los pacientes sanos son pupilas de 3 a 5 milímetros de diámetro. Todas las pupilas tienen que responder a la luz, y generalmente si encontramos una anisocoria no debe ser mayor a 1 milímetro de diámetro para decir pues que ese paciente en teoría, por lo menos en ese aspecto, pues está dentro de parámetros normales. Los reflejos oculares también son importantes, lo que es el reflejo oculocefálico o los ojos de muñeca. Lo normal es que cuando nosotros le giremos la cabeza a un paciente, los ojos giren o se vayan hacia el lado contrario de donde nosotros pues hicimos el giro. Eso nos habla pues prácticamente de la integridad o de la capacidad de relacionar lo que es la corteza, tallo y lo que es el tálamo.
Si está alterado pues dicho reflejo, pues bueno, nos habla ya de una disfunción a nivel de esas tres estructuras. También podemos valorar lo que es el reflejo oculovestibular, en los cuales pues bueno, nosotros irrigamos con una solución fría lo que es el conducto auditivo externo, y lo normal es que el nistagmus que se presenta en esa situación vaya hacia el lado contrario de donde se irrigó. Si se va hacia el lado donde se irrigó, pues bueno, también nos habla de alguna falla a nivel estructural de las estructuras pues, que les acabo de mencionar. Es importante también valorar la respuesta motora que los pacientes pudieran tener al dolor. Podemos decir que un paciente tiene una posición de corticación cuando aplicamos algún estímulo doloroso a nivel del lecho unguial, de la apófisis mastoides o de los músculos trapezoides. Pues bueno, nos hablan de que el daño está a nivel de la corteza, o si el paciente tiene una postura de cerebración, pues bueno, nos habla de una falla pues prácticamente estructural y completa de lo que es todo el sistema nervioso central. Eso pues es la manera clínica, a grosso modo, de evaluar el estado de conciencia que un paciente pueda tener, pero sin embargo los datos pueden ser ambiguos, pero nos podemos apoyar de diferentes estudios de gabinete, como pues para seguir evaluando pues dicho grado de disfunción a nivel del sistema nervioso central. Podemos hacer uso de un electroencefalograma. Como ustedes ya saben y como se ve en la imagen, pues bueno, hay por lo menos cinco tipos de ondas. Lo que es el electroencefalograma pues viene a ser como una representación gráfica en tiempo, en el momento, de lo que está pasando en el sistema nervioso central del paciente. Podemos decir que un paciente está despierto. Si un paciente está despierto y consciente, generalmente va a tener ondas de tipo beta, que son de 14 a 30 Hz. Si un paciente está despierto pero relajado, nos va a dar un tipo de onda que se conoce como alfa, pero conforme vaya el paciente perdiendo su estado de conciencia, ya sea de manera farmacológica o por algún daño estructural, pues bueno, esta capacidad del cerebro de proyectar estas ondas pues irá disminuyendo hasta encontrar las ondas gamma. El electroencefalograma, pues bueno, no nos puede decir de manera específica dónde se encuentra el daño estructural, pero sí nos puede decir que hay cierta alteración pues de manera general y pues que tenemos que irla a buscar, ¿no? Sí nos puede hablar sobre el flujo sanguíneo cerebral, porque a mayor disparo o mayor cantidad de ondas, pues eso nos habla de la integridad de los cuerpos neuronales y que por lo tanto dichas zonas o cuerpos neuronales están siendo irrigados pues de manera adecuada. Hay otro estudio que no se realiza aquí, que generalmente tiene que ver con el servicio de anestesiología, es el análisis espectral, en el cual, pues bueno, si nosotros achacamos o inferimos que la pérdida del estado de conciencia que tiene el paciente tiene que ver con la condición farmacológica, nosotros podemos detectar, pues prácticamente como se ve en la imagen inferior, un trazado o una huella con relación al tipo de fármaco que se está utilizando. Cada fármaco tiene una huella en específico en el tiempo y en la imagen, y pues bueno, podemos notar, por decir un ejemplo, el propofol siempre va a tener un trazado doble, en el cual hay un trazado a nivel medial e inferior de la imagen. Los halogenados tienen un trazado un poco más grueso que tiende a quedarse en el área inferior del espectro, y la ketamina tiende a tener un doble trazado, pero pues las líneas no son tan marcadas como si fuera el propofol o el halogenado. Por último, también tenemos la dexmedetomidina, donde el cual pues el trazado es mínimo, pero se encuentra en la parte inferior de la imagen. Prácticamente cuando nosotros hacemos este estudio podemos inferir si es que el paciente presenta alguno de estos cuatro, alguno que son los fármacos que más se han estudiado, que el paciente tiene ese grado de sedación secundario, pues bueno, a un proceso farmacológico, pero no nos habla de que, ¿cómo se llama? No puede descartar tampoco que parte de esa alteración del estado de conciencia se deba pues a alguna alteración estructural o metabólica. Solamente habla en específico de que muy probablemente pues se deba a algún fármaco.
También podemos utilizar lo que es el índice biespectral. Prácticamente es una diadema que se coloca en lo que es la parte superior de la cabeza. Lo que traza pues son ondas prácticamente encefalográficas y hace una correlación entre el grado de pérdida de conciencia que tiene el paciente y el número o porcentaje de ondas que arroja pues el sistema, ¿no? Podemos decir que un paciente se encuentra totalmente despierto, aunque no precisamente consciente, si es que tiene unas ondas oscilantes entre 80 y 100. Si el índice biespectral va disminuyendo como de 80 a 60, podemos decir que el paciente tiene un grado de sedación superficial y así sucesivamente. Podemos decir que un paciente se encuentra completamente en coma o con una sedación muy profunda cuando tiene un índice biespectral pues menor a 40 o menor a 20. Eso pues bueno, es la manera clínica y la manera por gabinete pues de evaluar prácticamente la conciencia. No es algo tan sencillo. En teoría tenemos que hacer la correlación, como les dije, pues bueno, de prácticamente esos 5 parámetros. Con relación a los estudios de gabinete y la parte clínica, podemos inferir o dar un probable diagnóstico de dónde se encuentra el daño estructural y emitir un diagnóstico del tipo de conciencia o grado de conciencia que tenga un paciente. Podemos decir que el paciente tiene una conciencia normal cuando prácticamente hay integridad del sistema nervioso central y sobre todo cuando no está afectado lo que es el sistema reticular activador ascendente. Podemos decir que un paciente se encuentra en estado vegetativo. Más adelante les voy a especificar a qué me refiero con eso. Cuando el daño estructural prácticamente se encuentra en la corteza cerebral. Podemos decir que el paciente tiene un síndrome de enclaustramiento cuando todo está prácticamente íntegro, salvo la parte basal del sistema reticular. O podemos decir que el paciente tiene muerte cerebral cuando prácticamente todo el tallo pues está dañado, ¿no? En la gráfica del lado derecho de su pantalla pueden ver los diferentes estados de conciencia. Podemos ver que el eje de las Y nos habla prácticamente del entendimiento que tiene un paciente conforme va incrementándose la presencia de alguno de los círculos o elipses. Podemos decir que el paciente tiene mayor grado de entendimiento y en el eje de las X podemos ver la capacidad de interactuar pues, con el medio ambiente que tiene el paciente, ¿no? Podemos encontrar pues, prácticamente en la esquina superior del lado derecho de su pantalla que pues, se trata prácticamente de un paciente normal que tiene un grado de conciencia adecuado y que es completamente capaz de interactuar con su medio y comprenderlo. Caso contrario, tenemos un paciente comatoso en la esquina inferior del lado izquierdo que no es capaz de interactuar con su entorno y que por lo tanto pues, bueno, está en un nivel de conciencia pues, prácticamente pues, mínimo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay diferentes mezclas que se pueden ir realizando. Podemos llegar a tener pacientes que tienen los ojos abiertos, pero que sin embargo no son capaces de interactuar con el ambiente. O podemos tener incluso pacientes que aparentemente están dormidos, pero bueno, sí pueden tener cierto grado de conciencia, como vamos a ver. De manera general, podemos clasificar a los pacientes que tenemos, sobre todo en el área de urgencias, con la siguiente clasificación. No es una clasificación estructural, más bien es una clasificación clínica y rápida de cómo te llega un paciente al servicio de urgencias. Hablamos de un paciente somnoliento cuando es capaz de interactuar con el ambiente, pero bueno, requiere de ciertos estímulos, generalmente de manera verbal, para poder incrementar su estado de conciencia. Hablamos de un paciente estuporoso en el cual hay cierto grado de conexión también con su ambiente, pero requiere de estímulos un poco más físicos y agresivos para poder volver a relacionarse. Hablamos de pacientes omnibulados cuando el estado de conciencia es mínimo y persistente. Un estado de embotamiento cuando hay disminución del estado de conciencia, pero se debe generalmente a fármacos. Y un estado de letargo generalmente cuando hay alteraciones, sobre todo a nivel de la memoria.
Básicamente estos son, de aquí en adelante, son los estados de conciencia que nosotros utilizamos aquí en la UCI, no tanto los anteriores. Hablamos de un paciente en estado comatoso, donde prácticamente hay una ausencia absoluta del estado de conciencia. La persona no es capaz de despertar, no tiene los ciclos de vigilia pues respetados, no tiene incluso algún grado de movilidad en las extremidades, y pues prácticamente el daño estructural es severo, y generalmente el área que se ve afectada pues es el tallo cerebral. Generalmente estos pacientes no van a presentar mejoría, no van a presentar avance hacia una recuperación. Solamente se dice que entre el 1 y el 14% de los pacientes pues bueno, podrán presentar una recuperación. Y ese porcentaje, si bien es mínimo, generalmente se debe a alteraciones metabólicas, no tanto estructurales, porque si tenemos un daño estructural, pues bueno, el pronóstico será menor. Hablamos de un estado vegetativo, pues bueno, cuando el paciente tiene una apertura ocular espontánea, tiene respetados pues prácticamente los ciclos de sueño-vigilia, pero el paciente no es capaz de interactuar con su entorno. Por decir, podemos inferirlo, podemos realizarle preguntas sencillas como de que levante la mano, apriéteme la mano, movilice esta extremidad, pero si el paciente no es capaz de realizarlo, pues bueno, ahí el daño estructural principalmente sería en la corteza cerebral, y pues bueno, esa sería pues la característica principal, que no es capaz de obedecer comandos sencillos. El estado de mínima conciencia, pues bueno, es un estado mayor de conciencia comparado con los otros dos. Ahí pues el daño estructural no es tanto en la corteza, sino más bien a nivel del sistema reticular activador ascendente, pero no en la parte medial. Y ahí podemos encontrar que son pacientes que son capaces de tener los ojos abiertos, sí tienen los ciclos sueño-vigilia respetados, pero sobre todo sí son capaces de obedecer comandos mínimos como el que levante la mano, movilice tal extremidad, abra los ojos, hacerle preguntas como que me entienda, como que me entiende, apriétame la mano si es que lo hace. Si tenemos un paciente pues con esas características, pues podemos decir que el paciente está en un estado de mínima conciencia, y es muy probable que ese paciente llegue a recuperar una conciencia plena siempre y cuando pues tenga un tratamiento oportuno y adecuado. De manera general, pues estos son los principales estados de conciencia que nosotros podemos valorar en la UCI. Como les comentaba, generalmente el estado comatoso son pacientes que no van a abrir los ojos, no respetan los ciclos sueños-vigilia, prácticamente todos los sentidos pues están abolidos, y pues no es capaz de interactuar pues con su entorno ni obedecer comandos sencillos, cosa muy diferente al estado vegetativo, donde pues sí tiene los ciclos sueños-vigilia respetados, sí tiene la apertura ocular de manera espontánea, pero el paciente no es capaz de integrar con nosotros porque, bueno, por más simples que se le den los comandos, no es capaz de seguirlos. Cosa muy diferente un poco diferente al estado de mínima conciencia, donde, bueno, sí es capaz de obedecer esos comandos sencillos, aparte de los otros dos puntos. Hay otros síndromes un poco más raros, es el síndrome de enclaustramiento, lo que es el mutismo asinético y lo que es la catotonía. Prácticamente el daño se encuentra a nivel de la parte tegmental del sistema reticular activador ascendente. Son pacientes que tienen la apertura ocular de manera espontánea, son pacientes que sí tienen el ciclo sueño-vigilia respetado, pero lo que los diferencia del estado de mínima conciencia es que son pacientes prácticamente que no movilizan. Prácticamente está dañado el área tegmental del sistema reticular activador ascendente y parte de su corteza, pero generalmente lo que es la corteza temporal, que tiene que ver más con el área motora de los pacientes. Básicamente esas son las alteraciones del estado de conciencia. Hay una más que vemos muy frecuente aquí nosotros en la terapia, que tiene que ver con el delirio. Ahorita tengo 5 diapositivas más al respecto sobre eso. Pero a grosso modo, el abordaje terapéutico, pues bueno, siempre que nosotros tengamos algún paciente con algún deterioro franco del estado de conciencia,
igual como todos, tenemos que comenzar con el ABC, tenemos que asegurar pues prácticamente la vía aérea. Si el paciente es incapaz de manejar secreciones o de respirar por sí mismo, tenemos que en ese momento, pues bueno, ya una vez asegurada la vía aérea, asegurando lo que son la circulación, podemos realizar una exploración ya un poco más detallada, una exploración intentando buscar cuál fue la causa que llevó a ese paciente pues a dicho deterioro, ¿no? Tenemos que hacer la evaluación neurológica, evaluando lo que son las pupilas, evaluando lo que son los reflejos. Podemos buscar datos que nos orienten a que a lo mejor el paciente tiene datos de una hipoglucemia, a lo mejor eso es lo que lo llevó a cierto deterioro, alguna intoxicación alcohólica, alguna intoxicación por algún fármaco que, pues bueno, en la cual, pues bueno, tengamos que utilizar alguna medida farmacológica, pues para revertir dicha alteración del estado de conciencia. Del delirium creo que es una clase aparte, pero bueno, son 5 diapositivas, es algo que se ve muy frecuente aquí también con nosotros. El delirium pues prácticamente es una alteración del estado mental, generalmente es aguda y llega a ser reversible en la mayoría de los casos. Generalmente lo podemos clasificar de 3 maneras, un delirium hiperactivo, un delirium hipoactivo o un delirium mixto. La mayoría de pacientes van a encasillarse en lo que es el delirium hipoactivo y lo que es el delirium mixto, por lo tanto se dice que es una entidad infradiagnosticada y que solamente, lamentablemente, nosotros nos limitamos solamente a tratar lo que son los pacientes con delirium hiperactivo. Es importante tratar el delirium porque, como ustedes pueden ver en este metaanálisis, lo que pueden ver en el recuadro de color rojo, cuando los pacientes llegan a presentar delirium, el porcentaje de mortalidad que presentan dichos pacientes pues es mayor. Es un metaanálisis que se realizó por lo menos en más de 15 unidades de cuidados intensivos. Y pues bueno, podemos ver que los diamantes pues prácticamente están hacia el lado izquierdo de la pantalla y eso va en relación al porcentaje de mortalidad, haciendo una comparación con aquellos pacientes pues que no presentaron datos de delirium. El delirium también va a impactar en el número de días hospitalarios que puede tener un paciente. Podemos ver en esta primera imagen que en promedio un paciente que tiene datos de delirium tiene 2 días más de estancia intrahospitalaria y también tiene incluso un impacto en la ventilación mecánica con un promedio de 2.5 días cuando hay presencia de algún tipo de delirium. Entonces, pues bueno, el impacto económico que pudieran tener en las unidades de cuidados intensivos, pues sí es importante y pues también al final de cuentas estas 2 situaciones nos van a impactar en lo que es la mortalidad de los mismos. En cuanto a la fisiopatología del delirium, pues bueno, generalmente se debe a alteraciones no tanto estructurales, sino más bien alteraciones metabólicas que van en relación principalmente a 2 tipos de neuronas, las neuronas de la microglía y los astrocitos. Generalmente este tipo de neuronas van a ocasionar que se dispare la presencia de reactantes inflamatorios de fase aguda y que por lo tanto esa alteración metabólica pues bueno, llegue a afectar diversos grupos o cuerpos neuronales que lleguen a condicionar pues un estado de delirium en los pacientes. Los factores de riesgo para que un paciente llegue a presentar delirium, generalmente hay factores de riesgo tanto antes de la hospitalización como después de la hospitalización, así como factores de riesgo per se que pueda llegar a tener el paciente por sí mismo. Los factores de riesgo per se pues tienen que ver, están en relación si el paciente tiene algún síndrome de fragilidad, van en relación con su edad, la presencia de demencia previamente, su nivel educativo, su nivel socioeconómico, si el paciente pues utilizaba ciertas sustancias, si el paciente pues tenía cierto grado de depresión previamente. Son factores que, si bien no son condicionantes al 100% de que el paciente pueda tener delirium, sí nos hablan o por lo menos nos orientan a que la predisposición a que lo llegue a presentar pues sea ligeramente mayor que una población pues prácticamente normal. Los factores que nosotros vamos a ver principalmente son este recuadro,
generalmente son este y este que sean un poco más oscuros, en la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente llega a presentar datos de deshidratación, alguna alteración hidroelectrolítica, alguna disfunción a nivel orgánica o algún proceso infeccioso, pues bueno, alguna de estas situaciones puede ser un condicionante para que se presente pues el mismo. Hay diversos fármacos que también nos pueden condicionar la presencia de delirio. La verdad, hay desde antibióticos, fármacos relacionados con la inmunosupresión, fármacos que alteran lo que es el sistema nervioso central. Prácticamente todos estos fármacos que se encuentran aquí en la lista, pues bueno, nos pueden condicionar la presencia de delirio en relación a la dosis que se le esté otorgando al paciente, aparte pues de las otras condicionantes que les acabo de mencionar. El delirium generalmente pues está infradiagnosticado. El 75% de los pacientes que llegan a presentarlo generalmente no se diagnostican, secundario a lo que les mencioné en la primera diapositiva, porque pues bueno, el delirium puede ser hipoactivo o puede ser de origen mixto, y por lo tanto nosotros nos enfocamos en el delirium hiperactivo y pues bueno, dejamos de ver las otras tres, dejamos de ver al 75% de los pacientes que lo llegan a presentar. Según la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos, la manera ideal para hacer el diagnóstico de delirium es con estas dos escalas, es la CAM-IQ y una lista, una especie de checklist que se llama ICD-10, por sus siglas en inglés, en la cual prácticamente es un cuestionario y si el paciente cumple más de 4 criterios, pues podríamos hacer el diagnóstico de delirio. A grosso modo, pues bueno, concentrándonos en los recuadros de color rojo, en la unidad de cuidados intensivos y no tanto en el área hospitalaria, pues bueno, tenemos que realizar podemos utilizar estas dos herramientas, lo que es el CAM-IQ y el cuestionario que les acabo de mencionar. El cuestionario, pues básicamente son 8 parámetros los que hay que investigar. Hay que ver si el paciente tiene una alteración del sistema nervioso central, si el paciente tiene datos de inatención, de desorientación, alucinaciones, algún grado de agitación, si tiene respuestas inapropiadas, si tiene alterado lo que es el estado de sueño, o si todos estos síntomas se presentan de una manera fluctuante. Si el paciente tiene 4 de estos criterios, podríamos decir que el paciente tiene delirium y que por lo tanto tendríamos que tratarlo. El CAM-IQ, pues bueno, los criterios van en relación a la última actualización del DSM y básicamente se tienen que realizar pues 4 preguntas. La primera es ver si los cambios en el comportamiento del paciente pues fueron de una manera aguda, por lo menos en menos de 24 horas. Si los cambios no fueron en ese tiempo, pues bueno, nos vamos hacia el lado izquierdo, donde dice que el paciente muy probablemente no tenga delirium, pero sin embargo no debes de dejar de vigilarlo. El segundo ítem que evalúa es si el paciente presenta algún grado de inatención, en el cual, pues bueno, tenemos que hacerle preguntas a los pacientes, preguntas sencillas sobre secuencias generalmente, que te digan el abecedario, cuánto es 2 más 2, que sigan la secuencia, o una secuencia de 5 en 5, secuencias sencillas que los pacientes sean capaces de responder. Si el paciente no cumple o tiene respuestas erráticas por lo menos en 2 secuencias, nos podemos ir al tercer ítem, que tiene que ver con el estado de alerta en relación a la escala de RASS. Y por último, nos podemos ir al pensamiento desorganizado que pudiera tener el paciente, igual con preguntas sencillas, como preguntarle si una piedra es capaz de flotar en el agua, si los pájaros son capaces de volar, cosas por el estilo. Si el paciente igual tiene respuestas erráticas, estamos ante la presencia de un paciente que muy probablemente tenga datos de delirium y que por lo tanto se tenga que tratar. El delirio, pues de manera general, pues bueno, lo primero que tenemos que abordar es si tiene una causa reversible que le esté condicionando esa situación y que nosotros podamos revertir. Después de corregir esa situación, pues bueno, hay medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas que nosotros podemos utilizar aquí en la terapia intensiva, como pues para disminuir la frecuencia o la incidencia de dicha entidad.
Las medidas, aparte de la causa, buscar la causa probablemente reversible, pues bueno, lo primero que tenemos que utilizar son las medidas no farmacológicas, en las cuales, pues bueno, tenemos que alimentar al paciente de una manera adecuada, tenemos que nutrirlo, tenemos que orientarlo en lo que es tiempo, espacio y persona. Si el paciente utilizaba anteojos o utilizaba algún aparato para mejorar su visión, también tenemos que implementárselo. Tenemos que realizar una movilización temprana de los pacientes. También la visita de sus familiares pues nos ayudarían a orientar un poco más a este tipo de pacientes. Y se dice que tenemos que tener pues un adecuado ambiente, que no tenga tanto ruido, para que los pacientes tengan un adecuado ciclo sueño-vigilia. Y en la medida de lo posible, pues bueno, si las UCIs tuvieran ventanas, pues bueno, que esas ventanas estuvieran siempre abiertas, por lo menos sin cortinas, pues para que los pacientes estuvieran orientados en lo que es el ciclo circadiano, ¿no? Que vieran cuando amanece, cuando llega el atardecer y cuando llega el anochecer. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues bueno, no, de primera instancia no es dar fármacos para tratar el delirio. Tenemos que ver si no hay algún otro fármaco, como los que les mencionaba en las listas previas, que esté ocasionando dicha condición en los pacientes. Generalmente, y el ejemplo más básico o el que más se ha estudiado va en relación a las benzodiazepinas. El uso de benzodiazepinas a dosis altas y tiempos prolongados se ha relacionado con la presencia pues, de delirio hiperactivo generalmente. Entonces, pues bueno, si tenemos un paciente con esa situación, sería titularlo o retirarle por completo o cambiar el tipo de sedante que estemos utilizando con ese paciente. También tenemos que evitar el uso de fármacos opioides. Cuando el paciente pues, no presente datos de dolor, podemos apoyarnos de otros fármacos que puedan aliviar pues, esa situación dolorosa. Generalmente se dividen en tres o se clasifican en tres: fármacos antipsicóticos, inhibidores de la acetilcolina y los sedantes hipnóticos. Este es un estudio clínico en el cual pues, prácticamente se comprueba lo que les acabo de mencionar. De estos estudios hay bastantes, solamente por poner un ejemplo. A estos pacientes, pues bueno, se les dieron benzodiazepinas a lo largo de su estancia intrahospitalaria, pero las dosis iban siendo cada vez pues, mayores para alcanzar cierto grado de sedación en los pacientes, pero sin embargo, conforme la dosis incrementa, pues la probabilidad de que los pacientes lleguen a presentar algún grado de delirio pues, es mayor. Entonces, pues bueno, una pregunta que se hicieron estos mismos investigadores era si se retiraban las benzodiazepinas o la probabilidad de que los pacientes presentaran delirium será menor. Lo que ellos descubrieron en este mismo estudio, por lo menos ellos, es de que sí, que podrías utilizar algunas otras medidas farmacológicas, como es el caso de la dexmedetomidina, que está marcada en color azul, y hacer la comparación con las benzodiazepinas. Como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, el uso de dexmedetomidina a lo largo prácticamente de los días de estancia intrahospitalaria, pues sí reduce la presencia de delirium en comparación con una benzodiazepina. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer una adecuada optimización o titulación de los fármacos que nosotros pues, vayamos a utilizar en la unidad de cuidados intensivos. Generalmente nosotros tenemos este espectro terapéutico para tratar el delirio. Podemos hacer uso del haloperidol, de la risperidona, de la olanzapina, quetiapina, del lorazepam o la dexmedetomidina, como les acabo de mencionar. Las dosis, pues bueno, ya son dosis establecidas que están aquí. Este es un artículo del New England donde te dice cuáles son las dosis mínimas y máximas que podemos utilizar pues, para tratar esa situación. Pues es un metaanálisis en red en el cual, pues bueno, prácticamente puse esta diapositiva como para ver qué fármacos son los que nosotros utilizamos con mayor frecuencia en la unidad de cuidados intensivos, pues para tratar lo que es el delirio. De este lado podemos ver que los fármacos que más estudios tienen y que mayor respuesta favorable tienen para tratar el delirio, en primer lugar, pues vemos a la haloperidol, la olanzapina, la risperidona,
combinaciones con estos fármacos, pues bueno, nos ayudan a tratar prácticamente lo que es el delirio. Y del otro lado, pues podemos ver una gráfica muy similar, donde pues el haloperidol sigue siendo uno de los fármacos predominantes pues para tratar el delirio. En esta gráfica lo que podemos ver son los distintos, bueno, parte del metaanálisis que les acabo de contar. Ellos estudiaron pues prácticamente todos estos fármacos que ven de su lado, del lado izquierdo de la pantalla. Los que mejores resultados tienen para prevenir, bueno, no para prevenir, sino para tratar el delirio, pues prácticamente podemos ver que en la parte inferior el uso de haloperidol en combinación con el lorazepam tiene mejores resultados para tratar pues dicha situación. En esta otra gráfica podemos ver que la incidencia también de delirium es menor cuando se utilizan por los fármacos que están principalmente del lado izquierdo de la pantalla, perdón, del lado derecho de la pantalla, pero si nosotros utilizamos fármacos del lado izquierdo de la pantalla en la parte inferior, como pueden ser las benzodiazepinas, la probabilidad de que el paciente presente delirium pues es mayor. Prácticamente ellos graficaron los diferentes fármacos y pues bueno, esta tabla la hicieron como para nosotros orientarnos sobre cuáles serían los fármacos de primera línea que pudiéramos llegar a utilizar, que nos pudieran ayudar con esta situación. Pues bueno, por mi parte es todo. Yo creo que el delirio, creo que sí van a tener otra clase más, la verdad no me había fijado, pero bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta con respecto a los estados de conciencia.